Amados hermanos y amigos que nos escuchan en este tiempo, le damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Tecuesta. Les saludamos y estamos contentos de que estén aquí con nosotros en este tiempo. Gracias le damos a Dios porque nos da esta oportunidad más para meditar acerca de su palabra. Vamos a continuar en lo que habíamos comenzado con anterioridad acerca de esta serie que habla acerca de las disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. ¿Y cómo podemos llegar a ser más como Cristo si no aprendiendo acerca de Él, verdad? Así que eso es lo que vamos a estar mirando en este día. Vamos a estar conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Si no hablamos en una forma física, sino espiritual, porque Dios es espíritu. Conocemos a Dios o buscamos de Dios en su palabra. Nuestra relación con Dios se fortalece al conocer, mejor dicho, de su palabra, porque obviamente la única forma en que podemos nosotros conocerlo es a través de estudiar, meditar, leer su palabra diariamente. Dedicamos este tiempo para escuchar pues la voz de Dios cada vez que nos acercamos y meditamos en su palabra. Muchas cosas nosotros escuchamos, ¿verdad? Y a través de las redes sociales, a los medios informativos, ya sea televisión, internet y otras cosas que utilizamos como fuentes informativas. Y obviamente de eso nosotros nos llenamos y comenzamos a conocer a personas, o sea, personajes importantes, ¿no? Como el presidente o quizás grandes artistas y muchos que se nombran, ¿verdad?, en la farándula. Pero nosotros queremos es conocer más de Dios. ¿Y cómo podemos conocer más de Dios? ¿Cómo nos podemos acercar más a Él? Pues cuando venimos y estudiamos de su palabra. Así que eso es lo que queremos hacer en este día. Queremos leer del Salmo 119. Queremos leer los versículos del 17 al 22, pero queremos tomar los primeros dos versículos primero. Queremos meditar en lo que nos dice este salmista. Ahora, ya conocemos que este Salmo 119 es un salmo bien extenso, ¿verdad? Que habla acerca de la ley de Jehová. Obviamente que por medio de lo que Él nos dice es que le conocemos, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. En muchos de los salmos también encontramos la descripción de Dios, o sea, los atributos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos características, Dios tiene atributos. Y queremos conocer de aquellos atributos de Dios, cómo Él se revela a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y la única forma es de venir a la palabra de Dios. Así que vamos a tomar esta porción de las Escrituras que encontramos en el Salmo 119, que espero que ustedes ya tengan sus Biblias con ustedes. Yo voy a leer los primeros dos versículos, los versículos 17 y 18, y de ahí partimos y hablamos un poquito acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es con el deseo de conocerlo a Dios cada vez más y más, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos acerca de relacionarnos y vamos a ponerlo a un nivel nuestro de persona, ¿verdad? Si queremos conocer a otra persona, obviamente tenemos que poner tiempo para conocer a aquella otra persona. Así también cuando queremos conocer a Dios, queremos poner tiempo en estudiar su palabra, porque la palabra es la revelación de Dios. Él utilizó a profetas, Él utilizó a aquellos que escribieron estos 66 libros de la Biblia, en la cual nos trae luz y nos da conocimiento acerca de nuestro Dios. Así que si ya están listos, pues comenzamos. Yo leo en mi Biblia en voz alta, ustedes siguen la lectura. En el Salmo 119, versículos 17 y 18, dice de esta forma: Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y podemos meditar en esto. Miren que una de las bendiciones de ser maestro es de ver el desarrollo en la vida de un estudiante.
El proceso quizás puede ser distinto en cada uno de ellos, porque uno aprende más pronto, otros un poquito más lento, y es según pues lo que estén recibiendo en ese tiempo también. Así que el desarrollo puede ser un poquito dramático, ¿verdad?, en la vida de un alumno motivado a querer crecer, ¿verdad? Pero hay dos lados en toda historia que termina con el éxito. Los discípulos nunca hubieran sido más que buenos pescadores si sus redes en las playas de Galilea y los hubieran llamado a seguir el Señor, pues se hubiesen quedado ahí nada más, ¿verdad? Ellos pues gozaron de la presencia, gozaron de la enseñanza del Señor, porque ellos vinieron y siguieron a Jesús. Tenemos entonces de que nosotros también queremos aprovechar la palabra de Dios para aprender más del Señor, para aprender más de lo que a Él le agrada, ¿verdad? Y obviamente el cristiano no puede ser nada si no comienza con la gracia inmerecida de Dios. Cuando recibimos ese primer impulso de la regeneración espiritual, Cristo es nuestro maestro por excelencia, quien nos lleva a las alturas inimaginables tras el discipulado y el estudio de su palabra. Solamente Dios. Y cuando nosotros venimos y nos sumergimos en su palabra, pues lo aprendemos y lo conocemos cada vez más y más. El cristiano sabe que Dios en su palabra provee lo bueno. Bueno, comenzamos ahí con el versículo 17. Todos hemos oído el refrán popular que dice, cuando quizás se lo utiliza para saludar, ¿verdad? Dios es bueno, y la respuesta siempre es todo el tiempo. Y eso es verdad. El salmista pues seguramente lo cree y le pide a Dios, miren lo que dice ahí en su palabra, haz bien a tu siervo. O sea que una marca del carácter de Dios es de que es bondadoso. Conocemos de un Dios bondadoso. El Salmo, por otro lado, el Salmo 31, en el versículo 19, dice de Dios, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. La instrucción de la palabra y la sana doctrina son buenas, saludables para la vida de cada uno de los creyentes. Y obviamente va a ser buena y saludable cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, ¿verdad? El cristiano recibe instrucción rehabilitante por medio de su palabra. Aquí el salmista, en estos versículos que leímos, especialmente en la segunda parte del primer versículo 17, ¿verdad? El salmista no está interesado en conocer más de Dios como un ejercicio intelectual. Sabe que su vida depende de ello, ¿verdad? En este Salmo 31, en lo cual mencionamos, podemos detectar un tema importante. El salmista confiesa que la bondad de Dios es pública a vista de los que lo rodean, y así es. La bondad de Dios testifica de su compasión en la vida de los que le aprecian. Aquí el salmista en el salmo que leímos, el salmo 119, busca lo mismo. Dice que viva y guarde tu palabra. Y el encuentro con Dios en su palabra nos anima y nos da poder para cumplir sus propósitos en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que buscamos hacer, conocerla para agradar a nuestro Dios. El cristiano se deleita en las maravillas de Dios y en su palabra. Para algunos la Biblia es solo un libro con letras, como cualquier otro libro. Y tristemente, miren, ayer estaba escuchando a alguien que mencionaba, miren, yo soy ateo, pero me agrada leer la Biblia. Así que yo sé que eso es un tremendo contraste ahí, ¿verdad? Pero el que lee la Biblia sin tener el Espíritu de Dios no va a entender el mensaje divino de Dios. Se lee la Biblia es cuando ya se conoce, se ha aceptado a Cristo
en nuestros corazones, porque Dios es el que nos abre nuestro entendimiento. Si nosotros queremos acercarnos a la palabra de Dios y queremos leerla como cualquier otro libro, no vamos a recibir lo mismo que teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que el salmista, miren que afirma esta realidad al pedir: abre mis ojos. Si nosotros creemos en el Señor, si tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, Él nos va a mostrar las maravillas de su ley. Él sabe que personalmente no tiene la capacidad de poder conocer el profundo significado de las Escrituras, ¿verdad? A no ser que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Y aquí el salmista obviamente está pidiendo que abra los ojos espirituales para poder conocerlo mejor. La ley, pues, es la ruta a un encuentro con Dios, pero es imposible caminar por la ruta sin Él guiándonos por ella, ¿verdad? Y tiene sentido eso. Acordémonos de aquel pasaje que encontramos ahí en Lucas capítulo 24, comenzando en el versículo 13, cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado, se encuentra con aquel par de discípulos que iban camino de Emaús, ¿verdad? Y el Señor Jesús le habla, le explica acerca de la palabra y le abre las Escrituras, ¿verdad? Enseñándole acerca de cómo hablaban el Antiguo Testamento, o sea, aquellos que escribieron el Antiguo Testamento hablaban del Señor Jesús. Y luego ellos se dieron cuenta, solamente después de cuando desapareció Jesús, ¿verdad? Dijeron: ¿cómo no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Sagradas Escrituras y nos explicaba? Y obviamente nosotros tomamos y decimos lo mismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Miren que el salmista pues quería crecer en su conocimiento del Dios verdadero, pero la única manera para lograrlo era pasando tiempo en la palabra inspirada de Dios. ¿Qué nos dice eso? Obviamente nosotros tenemos que pasar tiempo también en la palabra de Dios. El maestro que nos guía al conocimiento seguro es el Espíritu Santo, usando la palabra inspirada para llevarnos a la presencia de Dios. Y recordemos esto una vez más, ya lo mencioné, que la Sagrada Escritura fue inspirada por Dios mismo, o sea que fue como una especie de soplo a aquellos que estaban escribiendo la Sagrada Escritura de parte de Dios. Así que podemos nosotros decir de que la palabra de Dios es la palabra viva, en la cual nos está dejando conocer acerca de Él mismo, ¿verdad? Y lo queremos conocer, pues obviamente queremos nosotros a seguir avanzando en el conocimiento de Dios. Vamos a continuar leyendo los siguientes versículos a donde habíamos quedado. Vamos a leer los versículos del 19 al 22 y ver este segundo punto que hace aquí el salmista, ¿verdad? Dice así, versículo 19: Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Miren que obviamente el cristiano puede confiar en la Biblia, ¿verdad? Ya lo mencionamos porque obviamente es la palabra fidedigna de Dios. A veces sentimos la soledad pensando que nadie nos comprende, que Dios nos ha desamparado. El salmista se siente como forastero en la tierra, así como comienza diciendo, ¿verdad? Dice: forastero soy yo en la tierra. Y en realidad, fíjense que nosotros solamente estamos de paso por este mundo y
La gente que no conoce de Dios y sabe que nosotros seguimos las pisadas del Maestro, nos consideran sí, como que si fuéramos personas extrañas o quizás de algún otro lado. Y somos considerados forasteros, sí, porque en realidad nosotros pertenecemos allá a nuestra patria celestial. El salmista, como nos describe aquí, se siente como forastero en la tierra y hace lo único que puede hacer. En las circunstancias difíciles no hay nada malo en clamar pidiendo el sostén de Dios. Así que Dios también reprende a los que rechazan su palabra. Miren que comenzamos leyendo ahí, forastero yo soy en la tierra, y sigue leyendo, o sea, sigue escribiendo ahí. No encubras de mí tus mandamientos. Es el deseo del salmista de que la palabra se divulgue a su corazón en este tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que el seguir la palabra de Dios y ser obediente a su palabra, pues trae bendición, además de conocer a Dios, ¿verdad? Y Dios reprende a los que rechazan su palabra. Lo que no podemos hacer, y quizás queremos enfatizar en esto, es ignorar la palabra de Dios, ¿verdad? No queremos ponerla a prueba tampoco. Pedro le dice a los fieles atribulados: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios quiere que nos acerquemos más a Él en los tiempos de prueba. ¿Vamos a tener pruebas en estos tiempos? Seguro que sí. Nosotros vivimos en este mundo, pues, en el cual encontramos el pecado, las acechanzas del enemigo, y vamos a tener pruebas, ¿no? Y el cristiano puede ir a Dios para pedir auxilio en su hora de prueba, ¿no? Nosotros tenemos a quien acudir, tenemos a Dios, ya le conocemos, ahora sabemos de que Él nos escucha, podemos acercarnos a Dios, clamar a Dios en cualquier tiempo. La Biblia, fíjense bien, que contiene, según los estudiosos, ¿verdad?, tienen más de 3.500 promesas, y muchas están dirigidas al creyente. No hay duda de que en el mandato de guardar los estatutos de Dios, los mandamientos, hay muchas promesas de bendición. Cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el Señor dijo: escrito está, ¿verdad? Dejando que la palabra inspirada de Dios hablara con su autoridad. Esto nos da ánimo para ver que el tiempo que pasamos leyendo, que pasamos meditando y memorizando la Biblia, es un tiempo bien invertido, y especialmente en los tiempos difíciles y de prueba, ¿verdad? Queremos nosotros que venga a nuestro recuerdo aquellos pasajes que ya hemos visitado en uno u otro tiempo. Hay algunos pasajes que nos impactan más que otros, hay algunos que nos aprendemos porque son fáciles de aprender, hay otros que debemos de aprendérnoslos porque nos guían y nos rigen a aquellas cosas de que estamos buscando, que queremos encontrar en Dios. Y obviamente estamos nosotros hablando de querer conocer más a Dios, ¿verdad? Y hay un versículo muy en especial en este Salmo 119 que queremos que lo visitemos. Si ustedes tienen su Biblia ahí, en ese mismo Salmo 119, abran ahí donde está el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Miren lo que dice ahí. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque si nosotros estamos hablando de aquella palabra de Dios siendo viva y especial para los creyentes, viene a constituir, viene a ser ahora una lámpara, como dice también el salmista, a nuestros pies. ¿Qué significa eso? Que nos va a ir guiando, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros venimos a algún camino, necesitamos nosotros de la luz.
Y qué mejor camino que podemos nosotros encontrar que la luz de Cristo, que la luz de Dios, ¿verdad? Y viene siendo lumbrera nuestro camino. Es esta la palabra en la que estamos hablando, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a encontrar de que esta palabra nos va a guiar por el camino correcto, por el camino que Dios le agrada que sus hijos estén en este tiempo. Así que miren que en cualquier lugar de las Escrituras, además de lo que hemos acabado de leer en este tiempo, nos sirve a nosotros para conocer más de Dios. Así que si nos queremos nosotros acercar a Él y clamar a Él, pidiéndole su ayuda, y si ya conocemos cómo podemos acercarnos y qué clase de ayuda podemos recibir, obviamente Dios pues nos puede extender cualquier clase de ayuda que nosotros necesitemos, pero nosotros queremos estar firme en el conocimiento, ¿verdad?, de lo que nos dice la palabra de Dios. Así que les aliento a cada uno de ustedes que están sintonizados en este tiempo de que busquen de la palabra de Dios, de que se nutran, ¿verdad? No es de que solamente una vez a la semana, sino de que todos los días estén buscando de Dios. No tiene que ser una lectura amplia, pueden comenzar leyendo quizás un capítulo de la Biblia, un capítulo a la vez, y que sea en una forma continua, para que si comienzan un libro, acaben ese libro y luego comienzan con otro libro, y así van aprendiendo más de Dios. Es nuestra recomendación en este tiempo. Y también pues queremos dejarle, ya vamos a concluir, con una oración como lo hacemos siempre. Así que vamos a inclinar nuestros rostros. Cerremos nuestros ojos, nos comparecemos delante de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo de que tú nos das, Señor. Nos has hablado a nuestros corazones, nos has abierto una mejor perspectiva, Señor. Y sabiendo de que por medio de tu Santo Espíritu tú nos hablas, te haces verdaderos a nuestras vidas, Señor, y te revelas, Padre amado, y nos das aquella seguridad, aquella firmeza de saber, Señor, que podemos esperar en aquellas promesas que tú nos das en las Sagradas Escrituras. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú en este tiempo has tocado los corazones de todos aquellos que te están buscando, que están escuchando en este tiempo de tu palabra. Te pido muy en especial, Padre, que tú sigas obrando en ellos, en sus corazones, en sus hogares, que ellos también sean lumbreras, oh Dios, para aquellos que están caminando en oscuridad. Y aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en sus corazones, Padre, que tú los muevas, Padre Santísimo, y que abran su entendimiento y sus corazones hacia ti, Padre, porque no hay mejores caminos que los tuyos, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo esto y por este tiempo que tú nos has regalado, y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, gracias una vez más, y nos despedimos pues. No se olviden este domingo pues sintonizarnos a las 10:30 de la mañana, y luego la próxima semana también tenemos otra cita especial, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo.